Muy buenos días, queridos alumnos del Colegio University College. Les saluda su profesor Tomás y ustedes estudiantes de sexto grado. Es grato poder saludarles a ustedes el día de hoy. Hoy es 14 de mayo de 2020 y vamos ya a la sexta semana de este curso, gramática. Ya, sexta semana. Muy bien, entonces estamos desarrollando el día lunes, estamos dando aptitud verbal, que es razonamiento verbal. El día martes estamos viendo el curso de competencia lingüística, no es expresión oral, solamente es para tercer grado, es competencia lingüística. Y los miércoles, como ayer, estamos viendo el curso de literatura, ¿ya? Redacción y producción de textos, le corresponde a tercer grado nada más, ¿no? De cuarto a sexto es curso de literatura. El día de hoy, como todos los jueves, perdón, tenemos el curso de gramática o lenguaje, ¿ya? Entonces, algunos papitos han estado preguntando, ¿es gramática o lenguaje, no? Entonces, es lo mismo, gramática o lenguaje. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestras actividades. Y ahí los presento entonces la pizarra virtual. Muy bien. Un poco de agua. El sustantivo. Concepto y accidentes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? El sustantivo, conceptos y accidentes. Y en la siguiente clase vamos a ver también el sustantivo, pero clasificación de sustantivos, ¿ya? Diversas clasificaciones que tiene sustantivo. Y en este caso, entonces, en el curso de gramática, tema número 6. ¿Qué es sustantivo? ¿Qué es sustantivo? Un sustantivo o el sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar objetos, ¿no? Objetos o sujetos. Un sustantivo, entonces, es una categoría gramatical. En la gramática hay varias categorías, ¿no? Vamos a hablar del verbo, vamos a hablar del adjetivo, adverbio, y sustantivo es una de las categorías gramaticales. Por lo tanto, pues decimos que el sustantivo es una categoría gramatical o conjunto, clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto o sujeto. Por lo tanto, el sustantivo nombra objetos, personas, lugares, sentimientos, animales, conceptos y otros seres. Entonces, ese es el ejemplo importante, básico que estamos desarrollando en este caso. Muy bien, entonces ahora en el caso, vamos a dar el punto número 2, concepto de sustantivo. El sustantivo consta de 4 tipos, ¿ya? Básicamente, semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. En el sentido semántico, el sustantivo es una palabra que nombra o designa personas, animales, cosas, lugares y conceptos, ¿ya? En este caso, en el sentido semántico, es ya en el sentido denotativo, nos menciona las cosas tal como son, ¿ya? Pedro se refiere a una persona, gato a un animal, carpeta pues a un objeto, moquegua a un lugar, paz a un concepto, ¿cierto? Entonces, concepto abstracto se refiere a eso. Entonces, tiene una sola definición en el sentido semántico, tiene una sola definición acá, pero también puede tener en el sentido connotativo. Entonces, semánticamente, Pedro es Pedro, gato, carpeta, moquegua, paz. Muy bien. Ahora, morfológicamente, es una palabra variable. Variable porque presenta accidentes gramaticales. ¿Cuáles accidentes gramaticales presenta? Género y número. O decir, número y género. Esa es la variable. O sea, va variando porque a eso se llama accidentes gramaticales.
En el caso, por ejemplo, como ejemplo ponemos impresora, silla, gata, entonces estoy hablando en femenino y en singular. Entonces, esta palabra, estas tres palabras están en singular y está como singular, su número es singular y su género es femenino. Luego, yo digo marineros, perros, libros. Entonces, ¿cuál es su género? Su género es masculino. ¿Cuál es su número? Es plural, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Nos habla de varios, ¿no es cierto? De dos a más ya es plural. En este caso dice marineros, no sabemos cuánto es, debe ser 2, 3 o 1000. Perros, pueden haber 2 perros o 1000 perros. Libros, lo mismo. Muy bien, entonces, este es aquí estamos viendo dos tipos ya sobre el concepto de sustantivo, semántico, morfológico. ¿No? Como semántico es la palabra misma y morfológico porque hay accidentes, ¿no? De género y número. Y sintáctico, ¿no? Sintáctico que tiene que ver con la sintaxis, ¿no? Sintaxis es el estudio, ¿no? De la oración. De la oración, tenemos que estudiar el sujeto, tenemos que estudiar el verbo, el predicado, ¿no es cierto? Y de ahí ya varía varios elementos que hay que estudiar, ¿no? Pero 3 puntos básicos que hay que tomar en cuenta en una oración es el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? Toda oración lleva sujeto, verbo y predicado. ¿Ya? Eso no hay que olvidar. Ahora, en el caso sintáctico, digamos, en el caso de sustantivo, sintácticamente funciona principalmente dentro de la oración como núcleo del sujeto. Entonces digo que el sustantivo sintácticamente funciona como núcleo del sujeto. Por lo tanto, en esta oración digo, mis estudiantes aprobaron todos sus exámenes. Entonces estoy observando acá, mis estudiantes aprobaron entonces todos sus exámenes. Entonces, este es el núcleo del sujeto, ¿no? NS que estoy poniendo acá significa núcleo del sujeto. Entonces, estudiantes está funcionando acá dentro de la sintaxis, dentro de la oración acá, está funcionando como núcleo del sujeto. Muy bien. Lexicológico es una palabra de inventario abierto. O sea, se refiere a distintas palabras que usamos nosotros en forma libre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos 4 conceptos que estamos viendo acá sobre el sustantivo, ¿no? Semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. Bien, entonces ahora vamos a considerar lo que es accidentes gramaticales. Y vamos a considerar qué género y número. Número o género. Empezamos la primera clasificación de sustantivo. Acá como accidente gramatical, porque el accidente gramatical tiene 2 clasificaciones, según su género y según su número. Entonces, ¿sí? Ya vamos pasando acá a clasificación sustantivo según su número. Bien, entonces en este caso, según su número, hay 4 reglas que hay que observar para convertir, digamos, una palabra en singular en plural. ¿Ya? 4 reglas. La primera regla es, si una palabra termina en vocal, se agrega S. Eso hay que recordar siempre. Si una palabra, ¿no?, termina en vocal, se agrega S para que se convierta en plural, ¿no? En este caso, tenemos acá el ejemplo. Voy a usar el pizarra, el lápiz. Casa, carpeta, perro, huevo. Entonces digo, agrego acá S, entonces ya se convierte en plural. A la carpeta agrego S, ya es plural, ¿no? Más de 2. A la palabra, al sustantivo perro, le agrego S y es sustantivo en plural. Huevo, entonces agrego S y se convierte ya en sustantivo número plural. Muy bien. Ahora, entonces, esa es la primera regla, ¿no? Básicamente es agregar cuando una palabra termina en vocal, ¿ya? En vocal. Muy bien.
Ahora, si la palabra termina en consonante, ¿no? Consonante es palabra que puede ser, ¿no? Una N, una D, una T, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá agrego, ¿no es cierto? Si la palabra termina en consonante, se agrega ES, ¿ya? ES. Por ejemplo, digo plumón, jarrón, talón. Entonces voy a agregar acá plumones, ES, jarrones, ES, talón, es talones. Entonces estoy agregando ES porque estas tres palabras terminan en consonante, ¿no? Consonante. Los consonantes son todas aquellas palabras que terminan, que no son vocales, ¿no? Muy bien. Ahora, la tercera regla. La tercera regla, si la palabra termina en I, ¿no? O U, que lleva, digamos, el acento ortográfico, se agrega ES, como en este caso. Pero tiene que terminar una palabra en I o U. Entonces, en este caso, por ejemplo, encuentro acá ají, maní, puedo agregar jabalí, ¿no? Vamos a agregar jabalí. Muy bien. Entonces, a esto tengo que pluralizar estas tres palabras, ají, maní, jabalí. Porque termina en una vocal con acento ortográfico. Por lo tanto, la regla es que debo agregar ES, no como en este caso, que termina en vocal, pero que no es IO, que termina en S, entonces agrego solamente S, en este caso ES. Entonces digo ajíes, maníes. Hay una excepción, la regla nos dice que en el caso de menú, pues solamente menús, ¿no? Entonces acá, nuevamente, tendré que escribir jabalí, siempre manteniendo la tilde, y agrego ES, jabalís. Entonces son varios jabalí. Muy bien. La cuarta regla nos dice, si la palabra termina en S o X y no es aguda, se agregan los artículos en plural. Artículos en plural. Aquí tenemos crisis, ómnibus y tórax. Entonces acá pongo, no tengo que alterar nada la palabra, debe mantenerse la palabra, simplemente se agrega aparte el artículo. Entonces, las crisis, los ómnibus, los tórax. Entonces, esa es la cuarta regla que tenemos que observar en el uso de sustantivo según su número. Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces a la siguiente, a lo siguiente, ¿ya? Ese primer punto, ¿no? Sobre los accidentes gramaticales. Ya hemos visto de según su número. Ahora vamos a ver la clasificación de sustantivos según su género. Según su género. Según su género tenemos tres, vamos a decir, tres reglas acá. Tres reglas. Entonces, vamos a ver. La primera forma es que doble forma se llama esto, ¿ya? Doble forma. Doble forma mantiene una raíz, o sea, mantiene la raíz de la palabra, pero cambia en la terminación. ¿Ya? Los sustantivos mantienen una raíz, pero cambian en la terminación. Esa es la idea aquí. Por lo tanto, digo maestro, entonces su terminación es O, por lo tanto es masculino. Y como femenino, entonces aquí la terminación va a cambiar. Simplemente cambiamos la terminación, la vocal al final de la palabra, entonces maestro, maestra. Y ese tipo de accidente de sustantivo que ocurre aquí según su género, entonces se le llama doble forma. Maestro, maestra, estudiante, alumno, alumna. Por ejemplo, amo, ama. Otro ejemplo, vamos a considerar, por ejemplo, perro, perra, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces se mantiene la raíz,
y simplemente varía la terminación. Entonces, a eso se llama doble forma. Ahora, existe la segunda regla común de dos. En este caso, se hace uso de artículos. Se hace uso de artículos. Entonces, acá estamos poniendo acá el estudiante, la estudiante. Entonces, lo que estamos haciendo común de dos significa eso, hacer uso de artículos para indicar que es femenino. Pero el sustantivo, la palabra en sí, no varía en absoluto. Estudiante, estudiante. Si yo digo atleta, atleta, entonces yo digo, si es varón, o sea, si es masculino, digo el atleta. Si es atleta femenino, entonces digo la atleta. Entonces, estos son los ejemplos que debemos de observar. Entonces, a eso se llama común de dos, donde simplemente se hace uso de artículos para convertirlos en masculino o femenino. Ahora, en el caso de heteronóminos, en este caso varía totalmente, cambian totalmente la terminación en este caso, ¿no? Por ejemplo, toro es masculino, femenino no es tora, ¿no? Sino vaca. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la oveja, oveja es femenino y masculino de oveja es carnero, ¿no? También varía, ¿no es cierto? Entonces, a ese tipo de variación que encontramos se llama heteronóminos. Muy bien. Entonces, esto vamos a observar entonces en nuestra práctica constante que debemos de hacer en este curso. Muy bien. Entonces, ya hemos observado acá, antes de terminar, estos son los ejercicios que ustedes luego van a hacer en base a esto. Vienen las preguntas en la ficha aplicativa. En la siguiente clase vamos a ver la clasificación de verbos, perdón, de sustantivos, de verbos, ya estoy adelantando demasiado. La clasificación de sustantivos, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, individuales, colectivos, ¿ya? Palabras primitivas, ya esas palabras vamos a ver en la siguiente clase. Pero en este caso, hoy hemos hablado entonces sobre accidentes gramaticales del sustantivo. Muy bien, entonces terminamos con esto. Y este es un ejercicio. Y al final, si en su hojita viene esto, para completar básicamente es completar esta parte observando la imagen. Muy bien, chicos. Estoy muy complacido de poder compartir este momento, este tiempo, poder enseñarles este curso que es fascinante. No es fácil, pero con el esfuerzo que vamos a dar, nos vamos a entender. Vamos a entender, vamos a ayudar, pero se hace interesante este tema. Así que chicos, tengan un excelente día, pásenlo bien, sigan aprendiendo. Yo sé que tienen mucho trabajo con diferentes cursos, ¿no? Como la matemática, como ciencia, como historia. Así que chicos, sigamos adelante. Muy bien, tengan un grato día. Nos vemos en la siguiente clase.